Conéctate con iExPro. Conéctate con iExPro. Nuestros invitados del día son el licenciado Rubén Darío Vázquez Lara. Él es licenciado en Psicología Clínica con especialidad en Tanatología. La doctora Jacqueline Suani Pérez Villalobos. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil y doctora en Derechos Humanos y Litigación Oral. Y el doctor Humberto Roblero Morales. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en el nuevo Sistema Penal Oral, Acusatorio y Adversarial y doctor en Derecho Público. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo evento de Conéctate con iExPro. Te saludo con el gusto de siempre, mi nombre es Javier Alejandro Luna Mancilla y fungiré como moderador de este evento tan interesante que abordará dos grandes tópicos. La muerte, como un principal tópico que nos tenemos que enfrentar en algún momento y que poco hablamos, y un segundo tópico que es la voluntad anticipada. Algo que es importante es señalar que solo 7 países en todo el mundo han tocado este tema con profundidad y lo han legalizado. Entre estos están Canadá, el último fue Luxemburgo, y se cuenta que Estados Unidos también es parte de esos países, pero revisando un poquito más a fondo, solo algunos de los estados de este país vecino cuentan con una legislación. En México, algo importante en cuanto a la muerte asistida que pudiera llevarnos a temas como la eutanasia o lo que pudiera ser el suicidio, incluso que tenemos que tocar con pinzas este concepto que luego nos hace ruido, pues se ha legislado y está prohibido. La voluntad anticipada sí tiene algunos de nuestros estados en la República que han votado a favor. Desde 2008 en nuestro país, México, se puso la primera jurisprudencia con lo que es voluntad anticipada y a partir de esa fecha tenemos cerca de 10,000 personas que han votado a favor. Si vemos en un universo de el total de millones de habitantes que somos, 10,000 personas no son una muestra representativa de ninguna manera, pero el tema creo que es bastante significativo y representativo para ser atendido. Hablaremos entonces de muerte asistida, eutanasia y voluntad anticipada. A través de este evento exploraremos cómo el derecho, que está representado aquí por el abogado y doctor Humberto, que por cierto me decía hace un momentito que venía con la premura, ¿no?, de salir de un evento del Congreso. Hoy fue el informe del gobernador en el estado. Tenemos a la doctora Suani también con experiencia en docencia y en lo que son materias de derecho penal, que es en donde cae justamente este tema. Y bueno, tenemos aquí al especialista. Él me pedía que yo lo presentara como tal porque él tiene la especialidad en tanatología, la licenciatura en psicología clínica, y esto se va a poner, creo que bastante interesante porque se trastocan aspectos del derecho penal, de los derechos humanos, por supuesto también aspectos éticos, religiosos y por supuesto fenómenos psicológicos porque la muerte está asociada al dolor. Metafísicos, nos está diciendo por acá, correcto. Bueno, pues yo estoy muy emocionado, creo que se nota de embarcarnos en este viaje que nos va a llevar a la reflexión y a un aprendizaje conjunto. Como ya pudieron ver, tenemos panelistas de lujo como los que siempre iExPro ha invitado a compartir una taza de café y un poquito de sus conocimientos, de sus experiencias. Y bueno, con su experiencia vamos a lograr precisamente enriquecer un poquito de este tema. Voy a volver a leer parte de los extractos curriculares, si me lo permiten, empezando con la doctora Jacqueline Suani Pérez Villalobos. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil, doctora en Derechos Humanos y Litigación Oral. Cuenta con diversas actualizaciones en distintos rubros y seminarios, imparte conferencias, cursos, seminarios y diplomados, entre otros. Es docente de diversas instituciones y orgullosamente iExPro, ¿verdad? Así es, maestro. Abogada postulante en materia familiar. Tenemos al abogado Humberto Roblero Morales, él es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en el nuevo Sistema Penal Oral, Acusatorio y Adversarial, doctorado en Derecho Público, diplomado en Derecho Electoral Mexicano, fundador del Instituto Federal Electoral, docente nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintas instituciones.
Y cerramos con broche de oro con el colega Rubén Darío Vázquez Lara, licenciado, administrador educativo, especializado en educación especial, me decía, con atención a niños especiales, licenciado en psicología clínica, tiene vasta experiencia en temas de tanatología y en el acompañamiento en el sufrimiento de las personas que están pasando por algún tipo de crisis. Es voluntariado en el CRIT de Chiapas desde hace varios años, atiende a niños y a personas adultas en esta institución, colaborador y voluntariado en accidentes traumáticos de la Cruz Roja, colaborador como apoyo de las jefaturas en talleres y aprendizajes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Correcto. Bueno, sin más, vamos a abordar nuestro tema y esperemos que esto nos ayude al proceso del manejo de la muerte y el duelo. Iniciemos porque ya el público seguramente está ansioso por escucharlos y en algún momento debatir si fuera necesario. Vamos con la primera pregunta. Vamos a empezar con la doctora Suani, aquí a mi izquierda. ¿Qué es la muerte asistida, doctora Suani? Claro, muy buenas tardes a todos a aquellos que nos ven el día de hoy y muy buenas tardes aquí a mis compañeros y a la Universidad IEXPRO que tan amena nos comparte este espacio para poder debatir respecto de temas tan interesantes, ¿no? Mencionaba, ¿qué es la muerte asistida? La muerte asistida es aquel procedimiento en el cual se incluye una acción para el ejercicio a través de proporcionar herramientas o planificar un escenario que lleva un objetivo que es el fin de la vida de una persona, ¿no? En este punto es tan interesante argumentar que la muerte asistida, la palabra asistir no implica el acompañar a esa persona, ¿no? Y que como seres humanos debemos quitarnos esa palabra. ¿Por qué? Porque implica el ejercicio de realizar ciertas acciones que pueden llevar al ejercicio de un delito y que en México posteriormente vamos a estar debatiendo al respecto, no es un procedimiento que esté permitido, por lo tanto debemos tener bien, digamos que claro este concepto de decir, bueno, el ejercicio de asistir a alguien en este panorama no es acompañar, no es estar, ¿no? Sino es realizar ciertas acciones para llevarse a cabo ese procedimiento y que sin duda, decía, nos lleva al ejercicio de un hecho punible catalogado como un delito aquí en México, ¿no? Gracias, doctora Suani. Nos interesa saber su opinión. Doctor Humberto, por favor. Sí. ¿Qué es la muerte asistida? Sí, bueno, la muerte asistida no es más que una práctica profesional que los médicos realizan, ¿verdad? Para llevar a un buen fin, diríamos, a la persona que se le va a realizar la muerte asistida, ¿no? De una manera pausada, cronológica, diríamos, pero es a través de un profesional. En este caso es el médico que tiene, es una práctica, es un procedimiento que el médico va a ir encauzando esta situación de tal manera que la propia persona se dé la muerte de manera paulatina, ¿no? Pudieron pensar que es algo sencillo de abordar porque estamos aquí puras personas sanas, ¿no? En plenitud de facultades, pero por supuesto que no es lo mismo cuando empezamos a pensar o ponernos en el lugar de personas que están con enfermedades terminales, que están con sufrimientos atroces físicos, tal vez morales también, llegando al final de la vida, y bueno, pues esto tendría que ver con tal vez aspectos emocionales, y para esta parte emocional justamente nos acompaña, pues decíamos hace rato, el psicólogo clínico y también con experiencia vasta en tanatología, que nos puede ampliar un poquito el panorama después de escuchar lo que es el aspecto legal en cuanto a qué es la muerte asistida. Adelante. Buenas tardes. En la muerte asistida para la tanatología, como creo que para muchos de los campos que tienen que estar intervenidos, porque no son varios, la muerte asistida es decir que el paciente decide no tener ayuda de cualquier médico y decidir ya no hacer nada con su vida. Pero tiene que estar ligado, primero, a un cuidado, segundo, a normas de que tengo que tener, como los derechos de lo que es de paciente crónico terminal. Cuando yo estoy, en realidad a ser asistido, quiere decir que tengo que en realidad ver qué necesidades tengo y cómo va a ser ese proceso crónico que voy a tener de la enfermedad. ¿Qué enfermedad tengo? ¿Cómo voy a estar yo? Si voy a tener mis facultades cognitivas y de memoria, muchas veces no las vamos a tener.
muchas veces tenemos que tener la obligación de que quién va a ser el que va a cuidar, porque muchas veces no tienen esas facultades de pensamiento y no poderme ni mover. En el proceso de lo que es asistir, es decir, sí, la muerte asistida en la tanatología lo que nos dice, sí, yo decido ya no tener ninguna ayuda médica, ya no quiero tener yo seguir luchando por mi vida, ni tampoco que me hagan procedimientos de dolor, porque cada vez que estoy sintiendo es el más dolor. Por lo cual, lo que nosotros llamamos es un buen morir. El buen morir no quiere decir que lo voy a acompañar, no es un acompañamiento. En realidad es un buen morir. Llevarlo a cerrar ciclos, llevar elementos, llevarlo al proceso que es de un abogado, desprendimiento de cosas materiales, desprendimiento, ver ese estado de shock mental que tiene el paciente, no tomar decisiones tan altas. Esa es asistir. Entendemos que asistir, por sus comentarios, tiene que ver con los aspectos morales, con los aspectos emocionales, dejar, por ejemplo, un testamento. Entendemos que ya no hay cómo mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Al contrario, aún con los medicamentos, con el tratamiento tal vez paliativo, pues hay un deterioro de la salud. Entonces, no hay nada más que hacer, más que seguir soportando dolor. Y bueno, cuando la gente llega a estar, por ejemplo, con un dolor continuo, constante de desgaste, pudiera estar pensando en tomar alguna decisión respecto a dar fin a la vida. Yo creo que ahí cabe bastante hacer una diferencia entre lo que es muerte asistida, eutanasia y voluntad anticipada. Nos gustaría, doctor Humberto, desde el punto de vista legal, que usted nos ayude a establecer una diferencia entre la muerte asistida, el concepto, la eutanasia y la voluntad anticipada. Bien, en este punto quisiera ser muy claro, no hay disposición legal realmente para entender como tal los tres conceptos que están vinculados, ¿no?, que usted me plantea. ¿Por qué? Porque no hay legislación aún todavía, ¿no? Aunque existe la Ley General de Salud, ¿verdad?, en la Ciudad de México, ¿verdad?, que establece precisamente procedimientos en su artículo 166 bis, ¿no?, establece mecanismos de cómo puede irse atendiendo este tipo de situaciones, ¿verdad?, cuando se presenta. También la Ley de Salud en su artículo 2 señala con toda claridad qué es lo que podemos nosotros también entender, ¿no?, integrar, o sea, es decir, cómo podemos ir nosotros atendiendo este tipo de mecanismos para darle una mejor solución al problema de la muerte anticipada, ¿no?, en este momento, cómo atenderlo. Nosotros en Chiapas no existe una disposición como tal para decir vamos a atender en términos de estos procedimientos legales. No tenemos. En la Ciudad de México sí existe una disposición legal, ¿verdad? Está la ley anticipada, ¿verdad? Esa sí lo existe, esa sí hay mecanismos allá, pero aquí en Chiapas en lo particular no existe. Por lo tanto, diríamos que estamos en estado de indefensión y aquí es donde pediríamos nosotros, los abogados, los médicos, ¿verdad?, las instituciones educativas, el propio Congreso del Estado, para que empiece a legislar en esa materia y podamos ir avanzando en este tipo de situaciones y podamos tener herramientas legales para poder establecer un protocolo de procedimientos para atender estos casos tan tristes, ¿no? Porque es una cuestión que, como usted lo señalaba hace un momento, que tiene que ver con la ética, la moral, y tiene que ver con principios. Derivado a eso, lo que sí le puedo decir es que hay actos, ¿no?, que los propios médicos, que las propias instituciones, como Gómez Maza, como diversos hospitales que están en Chiapas, por ejemplo, han determinado decir, ¿sabe qué?, ya no se puede hacer nada y que se lo lleven a su casa. Que se lo lleven a su casa y pues esperar la muerte nada más. Correcto. Pero ya no hay un mecanismo, o sea, no es un mecanismo realmente, es una disposición así nada más. Gracias, de manera doctor. Toca el turno a la doctora Suani para que ella nos ilustre un poquito más cerca de lo que es voluntad anticipada. Claro, bueno, para aclarar un poco más lo que comentaba aquí mi estimado maestro,
La muerte asistida, como bien ya veníamos explicando, consiste en ese procedimiento de realizar o de preparar o poner a la disposición del enfermo, sobre todo, aquellas herramientas para que éste finalice con su vida. Al igual que la eutanasia, podemos establecer que hay una eutanasia de manera directa e indirecta, pasiva o activa también, en donde se realizan ciertas acciones. Generalmente la eutanasia va más de la mano con una práctica médica, porque es el médico quien suministra esa sustancia letal, que el objetivo también es concluir con la vida, ¿no? A diferencia de lo que busca la voluntad anticipada, que es más allá de una conceptualización de un derecho humano, que es anticiparse a posibles circunstancias del enfermo. Y va más allá también de una conceptualización de un enfermo, porque si leemos las diferentes disposiciones que hoy en día existen, no nada más se cataloga a la persona partícipe de esta acción como el enfermo terminal o la persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica grave o degenerativa, sino que va para aquella que tenga 18 años en adelante, similar a las actividades que hacemos, por ejemplo, hoy en día, como los testamentos, que no necesariamente tienen que ver con los adultos mayores, ¿no? Sino que es para todos. Al igual, entonces, la voluntad anticipada propicia todo este escenario para que aquella persona que dice, bueno, ¿sabes qué? En alguna situación yo no quiero que se me alargue la vida o a través de procedimientos, por ejemplo, que se me conecta a un aparato en donde se me dé vida artificial, pues yo no quiero esa vida, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Quiero interrumpir a través de esta acción, ¿no? Eso es lo que busca la voluntad anticipada. Gracias, doctora Suani. Nos queda claro entonces que la voluntad anticipada es: hoy yo puedo decidir, había que ver ante qué personalidad jurídica, en qué investidura pudiera acudir a decir, ¿saben qué? Si tuviera algún percance, algún accidente cerebrovascular, si por alguna razón quedara en coma por algún accidente automovilístico, no sé, algún percance en la misma casa, podemos tenerlo, yo no quiero que me dejen conectado más de un día, por ejemplo. O ¿saben qué? Si yo llego a tener una enfermedad terminal como el cáncer, la diabetes, que son crónico-degenerativas, y que no hay una expectativa de mejorar ni la calidad de vida, ni habría una mejora en la salud, yo puedo decidir, optar por, ¿saben qué? No quiero tomar medicinas, no quiero someterme a tratamientos, dejen que la enfermedad tome su curso. Ahora, diferente es la muerte asistida. Cuando yo ya pudiera estar en una situación en donde mi organismo ha dado todo de sí, en donde ya no hay más que hacer, y ya sea que el médico, que eso es lo que está prohibido en México, la voluntad anticipada está legislada en el artículo 1 de ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, pero la muerte asistida está prohibida. La muerte asistida, el médico pudiera aplicarme algún, no sé, medicamento, un exceso de, se me ocurre, de algún anestésico, ¿no? O una cápsula de cianuro para que yo me muera, sí, o una como autoadministración, y ahí es donde está lo polémico y interesante. Ahí está la eutanasia. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es lo que nosotros vemos el valor moral. Todos decíamos en derecho, pero la diferencia entre lo que es la muerte asistida para lo moral es que yo como paciente ya no quiero yo tener ya comunicación con médicos ni nada, y quiero que esté mi familia conmigo y que me den por lo menos el afecto, cómo voy a estar, que me den la limpieza, que me dé hasta el momento de esperar la muerte. Pero la pregunta, permítame ahí, porque ya está tocando un tema medular que cae justamente en el terreno de la psicología. Ajá. Es cómo podemos prepararnos para afrontar nuestra muerte y la de nuestros seres queridos. Correcto. Adelante, doctor. A veces, cuando nosotros vemos que tenemos que prepararnos a estar en un estado de shock, tenemos que caer en que estemos en una negación, pero son las etapas de lo que no normal es un duelo, pero también al momento de una enfermedad crónica, de una muerte anunciada. El primer estado es el estado de shock. Muchos de mis pacientes llegan en estado de shock. Tocan la puerta y vengo, pero no sé ni a qué vengo. Oh, usted viene, pero por algo, porque lo mandaron con un tanatólogo y ellos no lo saben. Y no llegan con el acompañante, porque todavía no han podido hablar con sus familiares. En ese momento se podría decir que se ha confundido el término de asistir, pero como acompañamiento no es eso. Si no soy el apoyo, pues que sí, bueno, ¿qué es lo que decide usted? Que ella tiene una enfermedad crónica, vamos. Bueno, entonces vamos a traer a su familia, vamos a hacer
una terapia familiar, vamos a traer, es diferente, 10, no sé cuántos serán de su familia, vamos a hablar, qué es lo que quiere, cuáles son sus derechos, cuáles son todo, cuál es lo que usted quiere y última voluntad que quiere. En ese sentido es prepararnos, pero nadie nos prepara a morir. Cuando hablamos sobre muerte, muchas veces nos basamos en lo que tenemos, cómo voy a quedar, cómo va a quedar la familia. ¿Qué es lo que estoy pensando más? ¿Cómo voy a dejar un legado? Y entonces ese legado se vuelve conflicto. Cuando llega un enfermo a nuestras familias, muchas familias se rompen, se fracturan, y por lo cual muchas veces llegan después a muchos años, de 25 años, con procesos patológicos, de enfermedades, de duelos patológicos, que las personas no han podido perdonarse por cómo actuaron en un momento de una enfermedad crónica. Pero como explicábamos, decía usted como la eutanasia. La eutanasia quiere decir también, sí, deberíamos de tener ese proceso de que un médico lo va a asistir y de que nos diera un ansiolítico, no sé, algo que nos durmiera. Pero todos quisiéramos ese dormir de Morfeo, que todos los días morimos, todos los días vamos a morir, porque todos los días estamos en el sueño. Pero cuando el momento, en realidad, cuando nos dicen vamos a dormir para siempre, nadie quiere morir. Nadie quiere. Bueno, continuamos, doctora Suani, ya vimos que no es legal la muerte asistida en México, pero en materia de derechos humanos, ¿cuál es el panorama de la muerte asistida? Bien, hasta el día de hoy, México no dispone de una legislación en donde regule precisamente la muerte asistida, así como tampoco la eutanasia, ¿no? Mencionaba usted al inicio que hay países que regulan ciertos tópicos de la eutanasia, es cierto. En la perspectiva que contempla México, se ha implementado el legislar, pero únicamente hacia la voluntad anticipada, ¿no? Que aquí veníamos viendo en temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la voluntad anticipada tiene un tópico muy importante que es el respeto hacia la autonomía de las decisiones de la persona y que esa decisión no venga delegada hacia los familiares o hacia el personal médico, que en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones recae sobre ellas. Algo muy interesante que hay que mencionar en esferas de los derechos humanos es que la voluntad anticipada se propicia eso. ¿Por qué? Porque busca no únicamente que se respete la decisión de esta persona, sino también que se respete su dignidad, ¿no? En el sentido de que venga la cuestión de sus principios, de su moral, de su cultura, de sus costumbres, de su religión, etcétera, ¿no? Entonces vemos que la voluntad anticipada es una perspectiva en materia de derechos humanos y que también es un tema tan interesante pero tan delicado a la vez. ¿Por qué? Porque si no estaríamos incurriendo en la legalidad del homicidio, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que analizar muy drásticamente cuáles son esos hilos que hay que jalar hacia esos temas. Hacia esos temas. Yo diría del homicidio y del suicidio también, ¿no? Claro. La administración de algún mecanismo, de alguna sustancia que dé fin a la vida, nos lleva precisamente a este suicidio. Pudiera entenderse o no en términos de que no hay una expectativa de vida, insisto, y que además pues el sufrimiento estaría siendo atroz, ¿no? No solo para la persona que está padeciendo la enfermedad, sino para los mismos familiares. Hay países, según yo, como Australia, que hay un activismo importante de la gente haciendo marchas, haciendo protestas, precisamente buscando esta legalización. Pero regresándonos a México, doctor Humberto, ya vimos que es ilegal, pero en materia de derechos humanos, la misma pregunta que le hacemos a la doctora Suani, ¿cuál es el panorama de la muerte asistida? Bien, primeramente, previo a hablar del tema de la muerte asistida, quiero señalar que el artículo primero constitucional, sin llegar a ese tema de la muerte asistida, o sea, se contempla con toda claridad que desde el punto de vista legal, todo, la Constitución es de carácter procesal constitucional y por lo tanto tiene que ver con el derecho humano. O sea, el artículo primero constitucional es muy claro, dice que debe defenderse en toda costa los derechos humanos, ¿sí?
Nada más, sin hablar de la muerte asistida. Ahora, si estamos hablando de una situación donde tiene que ver la ética, donde tiene que ver la moral, donde tiene que ver la cuestión de esta muerte asistida a través de un mecanismo, creo que es más delicado, ¿no? Y por eso, lo que decía la doctora, podría haberse dado, se puede dar en algunos casos el homicidio, Ujú, ¿sí? claro. Sin la voluntad. O sea, porque no hay voluntad realmente, en estricto derecho, cuando una persona está en estado terminal, ya no tiene ni voluntad. Es más, ya no habla. Quienes sí ceden el derecho para que esta persona que está en un proceso terminal son los familiares. Es más, ya no es voluntad del paciente, es de los familiares, ¿sí? Ellos son los que tienen que dar la autorización. Por lo tanto, si nosotros no cuidamos esa parte, desde el punto de vista legal, podría el médico caer en una situación de ilegalidad y podríamos hablar de homicidio. Homicidio. ¿Sí? Ese es el problema de la cuestión del tema de la muerte asistida. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque en México todo es derecho humano. Y el principal es la vida. Y pues la vida, o sea, el fin último de todo es la vida y es la que se tiene que proteger en todo momento. Por lo tanto, no podemos realmente ceder, o sea, así de manera, aparte de lo que decía el doctor, de que no estamos acostumbrados a morir. Siempre somos las personas del mañana. Ahí nos vemos mañana, ¿no? Y a veces ese mañana no llega. Y no porque estemos enfermos, sino porque por un infarto. Por lo que fuera. Por lo que fuera. ¿Sale? Bueno, y vamos a continuar con la pregunta de acerca de la muerte digna. Pero nos dejó la espinita aquí el licenciado en psicología, bueno, con experiencia vasta en lo clínico, de estos aspectos emocionales, ¿no? Porque creo que una fibra sí se tocó y quedó como que al aire. Vamos a retomarlo con cómo es el acompañamiento emocional en la toma de decisiones. Ya lo decía aquí el doctor, ¿no? Al Que momento familiar de le que corresponde. el familiar sabe que hay una enfermedad crónica y que está ya en una acción de que le avisaron que va a tener un proceso de muerte, generalmente el cerebro va a estar en un estado de shock porque es el estado de defensa que nosotros tenemos para no caer en una locura. Pero muchas veces es aislamiento. El paciente se aísla y nunca va a haber ni un abogado, ni un médico, ni un psicólogo. No va a haber a nadie, sino primero al que va a ver es al amigo, y al contarle al amigo son los que menos tienen el consejero cuando le dice pide ayuda. Cuando le dice pide ayuda, ahí esas las emociones. Nunca tomar en cuenta que cuando nos están diciendo que vamos a morir en un tiempo respectivo, vamos a caer en este estado de shock. Bueno, nunca tomar decisiones de ni vender ni hacer, porque mucha gente ha hecho locuras al momento de que está enterada de que tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo prepararnos? Sí, hay una manera. Llevarlos a una realidad. Tener esa realidad y tener que en ese proceso de realidad va a venir esa novela de toda su vida. Y va a tener recuerdos, va a tener un legado y va a tener un recuerdo para toda su familia. Trabajar en ese legado que quiere dejar él durante ese tiempo que él quiere. Y si quiere un tratamiento, y por lo cual hay una etapa de preventiva, yo le llamo prevención. La prevención viene lo legal. La prevención viene el Estado. Yo les digo, sí, va a tener una etapa preventiva. Bueno, usted, mi obligación como tanatólogo, tengo que hablar sobre el proceso de testamento. Sí, mire, hoy vamos a ver sobre el tema de testamento. Ah, sí, mire, tengo el asesoramiento legal. Vamos a tener, porque somos varios especialistas de esa área. Entonces, mientras la persona se siente escuchada, se siente que él sentir ese deseo, va pasando el tiempo y muchas veces son sobrevivientes de cáncer, porque la mente es nuestra salud. No sabemos cómo va a actuar. Muchos de mis pacientes son sobrevivientes de cáncer, de hemodiálisis, que están todavía luchando día a día y están en lo emocional
como también en lo mental. Gracias. Tenemos al aire la pregunta de ¿qué alternativas existen en México para tener una muerte digna? Bueno, lo comentaba aquí la doctora, ¿verdad? De que hay disposiciones, como bien se señalaba aquí el artículo 166 bis que comentaba, de acuerdo a la Ley General de Salud, se establece cuestiones paliativas, ¿no? De tal manera que es el proceso que comentamos que el médico tiene que intervenir, ¿no? Y que nosotros como familia tenemos que contribuir a esa parte, es decir, la muerte lenta, ¿no? Vamos trabajando todos en ese proceso, sabemos que va a fallecer, pero de una manera, es decir, con el cuidado necesario. Esa es la parte que tenemos que intervenir, interviene la familia, interviene el médico nos aclara lo que explicaba aquí el doctor hace un momento, ¿verdad? Nos aclara muy bien el punto relacionado a qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es lo que tienes que hacer como parte del médico. Yo tengo un caso aquí que lo saco a colación, ya viví esa parte que el médico está diciendo, ¿no? Ya lo vivimos nosotros. Entonces es bastante difícil la toma de decisión para llevar esta parte al fin último, ¿no? Cuando ya sabes tú, psicológicamente tienes que estar preparado de que va a fallecer, ¿no? Y hay que cuidarlo, y hay que estar, pero no todos, en verdad no todos estamos psicológicamente preparados. De 5 hermanos puede haber que 2 estemos y 3 no. Entonces va a haber un gran problema ahí, ¿no? Psicológico. Doctora Suani. Bueno, para dar respuesta a la pregunta que argumentaba mi estimado maestro, ¿qué es la muerte digna? ¿No? En primer lugar, la muerte digna va más allá de una percepción de, todos sabemos lo que entendemos que es muerte. Sin embargo, no magnificamos la dignidad que va relacionada a esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque todos en vida decimos, queremos tener una vida digna, pero nunca manifestamos, queremos también tener una muerte digna, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces se extiende esta palabra en cuanto a la dignidad de ese sujeto en estos últimos periodos de vida, ¿no? En ese punto entonces la percepción de la dignidad consiste en respetar precisamente la autonomía de la persona y lo que vuelvo a recalcar, que no sea la decisión de los familiares, del médico o sucesivamente, sino que se respete esa integridad que tiene el sujeto hasta este punto de su vida, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas podemos encontrar en México? Pues hay desde los cuidados paliativos, que hoy en día es un procedimiento que posiblemente aquí el maestro nos podrá magnificar en esa cuestión, pero es un procedimiento que ayuda a aliviar o minimizar el sufrimiento tanto físico como mental, porque es un sistema multidisciplinario que ayuda al enfermo en esta cuestión, pero también tenemos la voluntad anticipada dispuesta ya en varios estados de la República. Así como también entonces tenemos la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿A qué se refiere esto? Cuando la decisión recae sobre el familiar en cuanto a decidir si cierto procedimiento se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Por ejemplo, la intubación, ¿no? El resultado va a ser el mismo posiblemente, que es la muerte. Entonces el doctor va a explicarle al familiar si asiente o no que se lleve a cabo el procedimiento. ¿Por qué? Porque el resultado, vuelvo a repetir, será el mismo que es la muerte. Entonces, basado en ese tópico, es tan interesante que no es lo mismo el decir cuidados paliativos, la limitación de cierto esfuerzo, la voluntad anticipada, porque van definiendo diferentes cuestiones. Ahora, algo que me gustaría aclarar en la cuestión de la voluntad anticipada es que es un procedimiento que no nada más se limita a decidir si requiere o no quiere realizar cierto procedimiento médico, sino también a realizar qué tipo de procedimiento se puede llevar a cabo, ¿no? Que posiblemente ahorita lo abundemos un poquito más. Muchas gracias, doctora Suani. Creo que van a quedarse muchas cosas en el tintero, definitivamente, y ojalá pudiéramos tener otra reunión y desahogar esos aspectos que se puedan quedar al aire. Vamos a continuar con las preguntas. ¿En qué situación puede solicitar la voluntad anticipada?
¿Cómo se solicita y quién es el medio responsable? Empezamos, El medio responsable es del derecho, lo principal. Ajá. Pero está como el derecho, está la obligación, los derechos humanos del enfermo terminal, del cuidado paliativo. Cuidado paliativo significa apalear. ¿Y apalear qué quiere decir? El día de hoy estoy luchando con mi enfermo y voy a paliar voy a sacar una con una pala y apalearé y voy a estar y le voy a dar la mejor. Eso es tener una muerte digna. Porque voy a luchar hasta el último momento. No importando si va a ser algo, si yo le pregunto a la persona, ¿quieres un procedimiento médico? No, ya no lo quiero, pero quiero algo experimental. Ah, bueno, vamos a hacerlo experimental. ¿Quieres algo herbolario? ¿Quieres su creencia, en la fe, no sé, en el respetar al enfermo hasta el momento que tenga el bien de la muerte? Gracias. Doctor Humberto, ¿en qué situaciones se puede solicitar la voluntad anticipada? ¿Puedo repetir las preguntas después? ¿Cómo se solicita y quién es el medio responsable? Bien, aquí tendría que ser los familiares, definitivamente, ¿verdad? Aunque hay, de acuerdo a la Ley General de Salud en México, dice que puede ser los familiares ante un notario público, inclusive puede ser el mismo enfermo, diríamos, que está en esa etapa terminal, que pueda acudir el médico ante el hospital o el lugar donde se encuentre para solicitar esa última voluntad. Pero yo podía ir con el notario sin que esté yo en una enfermedad terminal. Puede usted hacer, porque es una cuestión de voluntad. Es que aquí hablamos mucho, si se dan cuenta ustedes, desde que empezamos a hablar de voluntad. Ajá. Y la voluntad siempre va a persistir, porque puede ser que no exista la voluntad. Y si no hay voluntad, no hay nada de lo que estamos hablando acá. Claro. Tiene que ver la voluntad, ¿sí? A falta de voluntad, aunque esté el objeto. Aunque esté el objeto, no hay voluntad, no se puede dar lo que estamos platicando aquí. Claro. Entonces, la voluntad, por eso, voluntad anticipada. ¿Y qué quiere decir? Que previo a que yo me muera, yo puedo acudir ante un notario porque me encuentro en una situación grave y hacerme manifestación de voluntad, ¿no? Y si ya estoy grave o ya estoy en cama, se quiere decir que también puedo estar yo en el hospital y allá puede llegar el médico, que venga un médico. Voy a hacer mi manifestación y no solamente de la muerte en sí, sino de expresar otra voluntad, como el ceder derechos, ¿no?, de mis bienes que tengo, el testamento, ¿no? Dentro de esa voluntad anticipada, expreso de una vez lo que tengo que distribuir o dejar, ¿verdad?, para quienes van a suceder, ¿no? Quienes van a suceder. Entonces, realmente ese es un mecanismo, ¿no? También hay otro mecanismo que establece la propia Ley General de Salud, que dice que pueden ser dos familiares también, ¿no? Cuando dos personas que estén presentes ahí, que la manifestación de voluntad también para que se inscriba esa voluntad, ¿no? Con dos testigos. Gracias. ¿Cómo se solicita, doctora Suani? Me gustaría abundar primero que nada respecto a la participación de aquí del doctor en cuanto a que hay dos tipos de voluntades, ¿no? La primera, que es aquella autónoma, que usted bien mencionaba, que si usted requería ir y realizar el procedimiento, sí, a eso llamamos voluntad anticipada de carácter autónomo. Ajá. Y aquella voluntad que también comentaba muy acertado aquí el maestro, en la cuestión de una voluntad representada, ¿no? Ahí es cuando el paciente pues ya no tiene como que esta autonomía para poder decidir, no tiene digamos que esta cuestión, una cuestión... Proceso mental cognitivo, ya no hay una fortaleza de ya el proceso mental. Sí, donde se pueda manifestar prácticamente la voluntad, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los representantes, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo o cómo se solicita? Ajá. Pues se solicita a través de dos procedimientos que en la mayoría de las leyes que hoy dispone los estados que están regulando esta disposición es a través del sector público en la cuestión de la salud o bien a través de un procedimiento notarial, ¿no? Ajá. En el dado caso, por ejemplo, de que el enfermo que no se pueda trasladar ante un notario, pues bueno, lo puede llevar a través de los formatos que tiene la Secretaría de Salud en los hospitales,
donde está regulado esta cuestión, para efecto de que ahí el mismo paciente llene ese formato. Cabe aclarar que para llevarse a cabo esta acción, en algunas legislaciones dispone ciertos requisitos específicos, como por ejemplo el tener un diagnóstico, ¿no? El que el médico tratante examine o exponga ese diagnóstico, y posteriormente también dentro de la ley del notariado para ciertos estados de la República dispone también otros requisitos como lo son los testigos, la manifestación expresa de la voluntad, etcétera, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante que me gustaría aclarar en este momento, es que dentro del procedimiento que se puede llevar a cabo en el sector salud es totalmente gratuito, a diferencia de lo que se realiza ante el notario. ¿Quién es la autoridad responsable? Pues bueno, tenemos el médico tratante y el notario. El notario. Gracias, Fanny. Pues estamos en plenitud, pero también al mismo tiempo ya en la fase de cierre, ¿no? Entonces me gustaría hacer la última pregunta, estructurada dentro del desarrollo de esta tarde. Y pues quien tenga la respuesta, levanta la mano, le damos la palabra. Y si hay quien discrepe, tendrá el derecho del debate. Si nadie quiere discrepar, yo voy a tener que señalar quién se avienta el trompo a la uña, como decimos aquí en Chiapas. Entonces, ¿cómo es el acompañamiento en una muerte asistida o anunciada? Me llamó la atención que nos decía aquí Rubén Darío que puede ser una muerte anunciada, crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento en una muerte asistida o anunciada? La muerte asistida anunciada tiene varios elementos. El primero es el llanto. Segundo, es la negación. Tercero, es entrar en un proceso de shock. Cuarto, una depresión crónica. Quinto, acepto y llego a tomar decisiones y tomo el derecho. Los abogados, porque yo como obligado, como tanatólogo, estoy obligado a decirle que tiene que hacerlo con todo derecho. Y posteriormente, su cuidado paliativo. El cuidado paliativo no es fácil, porque las familias se destruyen por un proceso de herencia o por un proceso, aunque sea por un pedazo de tierra. Ese es lo material. Es complicado. A nosotros nos dicen, así como nos dicen al tanatólogo, nos dicen que somos los sacerdotes sin sotana. O si no, los pastores sin la Biblia, dice. Pero somos las personas que escuchamos y que hacemos sentir. Y el acompañamiento es la terapia de amor. Porque nadie nos va a quitar el dolor crónico. Con ningún medicamento que tengamos nos lo van a quitar. Solo con la terapia de amor. Es con lo que nosotros tenemos. Lo que hemos hecho durante la vida. Ese es el acompañamiento. Porque el acompañamiento aparece desde que tú naces. Tienes el mismo tiempo para ya morir. El acompañamiento empieza al momento de que nosotros nacemos. Esa es la realidad en la tanatología y en la vida. ¿Hay discrepancia? Pues más que discrepancia, yo quisiera agregar algunas cuestiones importantes. O sea, ya se dijo que no estamos acostumbrados a morir, siempre estamos pensando en la vida. Y el acompañamiento, si bien es cierto, tiene mucho que ver con la integración familiar, ¿no? Es importante la integración familiar, desde su origen hasta la conclusión de la vida, ¿no? Porque si no hay una integración familiar y tenemos este gran problema de la muerte asistida o el acompañamiento que se va a llevar a cabo, entonces el paciente está ya muerto en vida. ¿Por qué? Porque no tiene esa integración, no tiene ese amor de familia, porque tiene que ver aquí el amor, tiene que ver la comprensión, tiene que ver muchas cosas, muchos elementos, parte de lo que ya dijo el doctor, es esa parte de la integración familiar. ¿Sí? Si la familia está desintegrada, ¿en qué condiciones vamos a morir? O si mi familia está desintegrada, ¿quién me va a cuidar? Es más, mejor me pego un balazo, ¿no? ¿Y para qué voy a estar provocando grandes problemas, ¿no? Por eso ha habido precisamente esa muerte anticipada, mejor me mato y listo, ¿no? ¿Sí? Tomo una decisión autónoma, precisamente. Autónoma, tomo esa decisión autónoma, sin intervención de médicos y de nadie, y me pego un plomazo, ¿no? Pero bueno, no son
son extraordinarios o raros, diríamos, esos casos, ¿no? Pero aquí lo importante aquí es que tiene que ver la cuestión de la integración familiar para tener un buen fin, ¿sí? Para que podamos, diríamos nosotros, tener ese privilegio de que mi esposa, de que mis hijos me cuiden al final de mi vida. Porque esa es la esperanza de todo padre y de toda madre, ¿no? ¿De qué? De que nuestros hijos se hagan responsables. ¿Sí? Hay tantas ocasiones que han pasado de que ni los hijos ni los hermanos están presentes en ese momento, más que el médico. Por eso es cultural. Nos decía hace ratito, bueno, y creo que ya se va dando el hilo solito, ¿no? Correcto. Al inicio de esta conversación, que hay culturas en México que dan justamente ceder la estafeta de quién va a cuidar a los padres. Eso viene de la parte también social. Hay parte que han estudiado aquí en nuestro área sur de México, es nuestra cultura zoque. Nuestra cultura zoque viene por procesos de que el chunco o el hijo mayor tiene que cuidar por obligación a nuestros padres. Por eso existe todo lo que es la cultura de los chuntaes. A los chuntaes eran personas que se tenían que vestir de mujer para poder cuidar a nuestros adultos mayores. Eso es cultural, eso viene de nuestra cultura. Muchas veces cuando vienen leyes y que nos mueven nuestra cultura, no son aceptadas. Pero sí tenemos que saber que son nuestras raíces. Y nuestra cultura es la llave para que tengamos un buen morir. Porque como dicen en la cultura zoque, venimos de la tierra y a la tierra llego. Igual en lo que es lo católico, de polvo eres y de polvo te convertirás. Pero es nuestra cultura. Muchas veces ahí están las respuestas. Para poder tener un buen morir. Gracias. Fíjense que en la cultura de los lacandones, cuando ya sentía que la muerte se avecinaba por edad, ¿no? Y cuando esta voluntad se podía ejercer, pues la persona que ya veía la muerte cerca decidía salir de la aldea, se despedía y tomaba rumbo a internarse en la selva. Si le iba bien, moría en las raíces de un gran árbol, ¿no? Le decimos ceibas en Chiapas. Y este mismo cuerpo abonaba al árbol, ¿no? En el peor de los casos era atacado por las bestias, devorado y finalmente se integraba el cuerpo a la naturaleza. Bueno, pues hay mucho que decir. Decíamos un momentito que quedaban cosas en el tintero. Acabo de escuchar unas campanadas de la iglesia, creo que nos está indicando el tiempo de ir cerrando. Ahorita vamos a dar lectura a las preguntas que nos hace siempre el público. Agradecemos que ellos estén pendientes de este programa. Y bueno, nos han pasado ahora la diferencia entre eutanasia y distanasia, creo que dice, ¿no? Adistanasia. La diferencia entre eutanasia y adistanasia. Adistanasia. Lo que es la eutanasia es una asistencia en lo que va a tener un médico, le va a dar un medicamento. La adistanasia son todos los procedimientos que nosotros vamos a tener, pero sin recurrir a dolores o a algunas situaciones experimentales que vamos a tener. Esa es la parte de la bioética. ¿Hasta dónde llegar? Los procedimientos se considera de ese método. Yo sé hasta dónde llegar. Cuando llega un paciente, así como ejemplo lo voy a poner, cuando llega un paciente con hemodiálisis, yo sé que puede pasar que le estalle su corazón enfrente mía, emocionalmente, porque viene por un procedimiento de haberse limpiado la sangre y después viene con emociones. Cuando yo veo que viene demasiado, ya no hablo de emociones, porque puede morir enfrente mía. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué procedimientos puedo tener? A no tener dolor, porque no va a tener un dolor físico, va a tener un dolor emocional. En ese sentido, ¿hasta dónde llegar?
Gracias, doctor. Creo que le corresponde a usted también si hay algún respaldo teórico de la terapia del amor. Usted lo señalaba. Elizabeth Kubler-Ross es nuestra fundadora en 1975. Ella es la fundadora de ver todas las personas con procesos de muerte. Ella ve todos los procesos de los moribundos, abajo de lo que es el metro de Nueva York. Ella miraba cómo morían. Hay muchos libros de ella, hay otros que le podría decir, el ver el llanto, las lágrimas hay muchos libros, y Elizabeth Kubler-Ross da mucha información sobre eso. La tanatología lo lleva a un camino de encontrar más que el ser, encontrarse metafísicamente, encontrar a ser, como decía Elizabeth Kubler-Ross, de ser un gusano a ser una mariposa. Tenemos una transición. Pero ese es un tema amplio para hablar de tanatología, complejo, pero si quieren, sí estaba muy amplio y tiene muchos libros, Elizabeth Kubler-Ross. Gracias, doctor. Pues vamos a dar lectura a los reconocimientos en esta casa de estudios. Yo nada más quisiera hacer un agregado, un comentario. Sí, yo quisiera exhortar a todos los alumnos, ¿verdad?, de esta institución IEXPRO, ¿verdad?, que están preparándose día a día y que están estudiando el derecho, o algunos que están estudiando medicina, o los que están estudiando la licenciatura en derecho, estudiar estos conceptos de eutanasia o ir abundando más en el tema de la voluntad anticipada, que se vayan incursionando. Es importante que los estudiantes del área de derecho vayan preparándose en estos temas tan importantes, y que menos en Chiapas no está legislado, y que podría ser motivo de tesis en algunos casos para que hagan el estudio correspondiente y por consecuencia presentarlo ante el Congreso del Estado para que empiecen a legislar, se den cuenta los legisladores que ya, si bien es cierto que está la ley notarial para efectos de la voluntad, la última voluntad, ¿no?, también es cierto de que debe legislarse en esa materia. Creo que es muy importante, ¿no? Ese es el exhorto que le hago a los estudiosos del derecho, ¿verdad?, a los maestros, a los que están estudiando maestría, a los que están estudiando licenciatura. A las cámaras. Exactamente, así es, ¿no? Ese es importante, ¿sale? Es el exhorto que yo haría aprovechando este espacio, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, creo que es muy pertinente su comentario. Voy a entregar los reconocimientos y ahorita doy lectura. Nos ponemos de pie, por favor. Los tres reconocimientos tienen exactamente el mismo contenido. La Universidad IEXPRO, la Dirección General de Profesiones, la Secretaría de Educación Pública, otorga el presente reconocimiento a el doctor Humberto, al doctor Rubén Darío, a la maestra Suani Pérez Villalobos, por su destacada participación en el programa Conéctate con IEXPRO, con el tema Muerte Asistida, realizado en las instalaciones de la universidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 8 de diciembre de 2023. Firma nuestra directora académica, doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Gracias. Hago entrega. Gracias. Muchas gracias. Así como estamos parados, y ya para cerrar, pues agradecemos la compañía de ustedes que amablemente nos escuchan y nos ven. Y gracias por estar con nosotros en este evento de Conéctate con IEXPRO y Conéctate con la vida, Conéctate con la muerte. Hemos llegado a la parte final y les recordamos que nuestra universidad ofrece una amplia oferta de programas educativos. Tenemos las licenciaturas en Derecho, las maestrías en Derecho Procesal, en Juicios Orales, en Legislación Penal, y bueno, está el nivel de posgrado en maestrías y en doctorados. Visite nuestra página oficial. Si le interesó el tema, puede consultarlo o inscribirse a cualquiera de nuestras licenciaturas, maestrías, revisar las páginas de Facebook, y recuerden que los esperamos en los siguientes programas. Siempre hay algo nuevo que aprender y generalmente nuestros programas se proyectan a partir de las 5 de la tarde. Tendremos grandes personalidades, grandes panelistas, gente con muchísima experiencia. Recuerden seguir nuestras transmisiones que tenemos programadas para ustedes en redes, Instagram y Facebook, y encontrarán también grabados estos para su consulta posterior. Que tengan bonita tarde, nos encontramos pronto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.